Hola, hoy es viernes 4 de agosto del 2017 y nos acompañan en la videoconferencia de los viernes en larushpac.com. Mi nombre es Jason Ross y seré su anfitrión. Y me da mucho gusto de que esta semana nos acompaña una invitada especial, Helga Sepp-LaRouche, que está conectada vía video desde Alemania. Hola, Helga. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Así que para el programa de hoy, para dar un contexto antes de que le demos la palabra a Helga, esta semana vimos que Donald Trump firmó la ley de sanciones que fue aprobada por el Congreso y por el Senado, la HR 3364, que ataca a Irán, Corea del Norte y Rusia con sanciones. Esta ley, en parte, afirma como un hecho dado de que Rusia interfirió con las elecciones estadounidenses. Y también dice que Estados Unidos jamás reconocerá a Crimea como parte de Rusia. Y le ata las manos al presidente de muchas maneras con respecto a las sanciones con Rusia. Y también hace que un gran número de prioridades diplomáticas o requisitos diplomáticos sean aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado en lugar de a través del Poder Ejecutivo. Donald Trump firmó la ley esta semana. Junto con la firma, dio a conocer una declaración sobre las partes de la ley que él considera que son inconstitucionales. Luego mandó un tuit ayer diciendo: nuestra relación con Rusia está peor que nunca, peligrosamente peor que nunca, gracias al Congreso, él dijo. Rusia respondió pidiendo la expulsión de un cierto número de diplomáticos estadounidenses para tener el mismo número de diplomáticos rusos en Estados Unidos. Algo similar a lo que el presidente Obama hizo con los diplomáticos rusos y la propiedad diplomática rusa. Lo que esto significa en general es que está aumentando la presión de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y haciendo muy difícil que Trump cumpla con una de sus promesas de campaña, que fue el potencial de lograr una distensión con Rusia. Así que, Helga, me gustaría pedirte tu opinión sobre esto. Sé que tu esposo, Lyndon LaRouche, ha dicho que si este golpe contra Trump tiene éxito, esto hace la amenaza de la guerra nuclear algo muy real. ¿Podrías decirnos tu opinión sobre la situación? Sí, yo creo que no es solo el voto del Senado o el voto del Congreso, sino sobre el presidente en la historia estadounidense desde su fundación, porque lo que hace completamente revoca a la Constitución de Estados Unidos, que le da el poder de definir la política exterior al presidente y que tiene la separación de poderes. Ahora, según la situación actual, después de que el Congreso y el Senado votaron con esta abrumadora mayoría para imponer sanciones, si el presidente Trump quisiera deshacer eso, tendría que enviar una carta al Congreso y el Congreso tendría que responder en 30 días, ya sea para aprobarlo u oponerse. Esto es, el Congreso le está robando al presidente el poder de definir la política. Y yo pienso que el pueblo de Estados Unidos debe despertarse y darse cuenta que le están robando la Constitución estadounidense. Yo creo que todo patriota estadounidense que ama a Estados Unidos, y yo sé que el pueblo estadounidense es en general muy patriótico, debe entender esto, porque esto no se puede permitir. Y esto tiene muchas implicaciones. Mi esposo, Lyndon LaRouche, dijo que si esto se permitía, íbamos a ir inmediatamente a un enfrentamiento contra Rusia, también contra China, como lo tuvimos durante el gobierno de Obama, y el control de los neoconservadores, que controlaron la política de Estados Unidos por 2 periodos de George W. Bush, 2 periodos de Obama. Fueron esos neoconservadores que estaban completamente molestos de que alguien de afuera, alguien que no pertenece al sistema, como Donald Trump, ganó las elecciones. Y recuerdo muy bien que ya para el 21 de enero, el periódico británico The Spectator tenía un encabezado que decía: es solo cuestión si Trump será expulsado de su cargo mediante un juicio político, un golpe de Estado o por asesinato.
Ahora, el impulso para un juicio político está plenamente en marcha, como saben, porque el fiscal especial, Robert Mueller, se acaba de revelar que acaba de formar un gran jurado que se supone que es un secreto, pero se filtró de nuevo y se filtró al The Guardian y a otros medios. Así que el objetivo de eso claramente es promover alguna historia mostrando lazos de Trump o de su equipo con Rusia. Ahora, permítanme ser muy enfática. La verdad sobre esto debe revelarse. Es históricamente de mucha importancia que la organización del VIPS, los veteranos profesionales de la inteligencia para la cordura, antiguos funcionarios de inteligencia de alto rango de diversos servicios de inteligencia de Estados Unidos, hace como una semana mandaron un memorándum al presidente Trump, donde establecieron, en base a su indisputable experiencia, las pruebas forenses de que no había ningún hackeo ruso. En lugar de eso, hubo una filtración interna. Alguien simplemente bajó la data de las computadoras del CND y luego disfrazó todo el asunto como si lo hubieran hecho los rusos. Investigar esto y no dejar de debatir las conclusiones del memorándum del VIPS. Esa es la forma más importante de detener este golpe. Afortunadamente, uno de los congresistas que tuvo el valor de votar en contra de esta atrocidad, Dana Rohrabacher, él ya hizo comentarios sobre este memorándum del VIPS. Y yo pienso que debemos movilizar a la población estadounidense para exigir que el Congreso invite a los representantes del VIPS a dar testimonio, a presentar su evidencia. Y en verdad que los esfuerzos de tales personas como el congresista Núñez, que está investigando quién reveló la información, quién hizo la filtración, los esfuerzos del senador Grassley para hacer lo mismo, eso se debe apoyar. Por otro lado, en general, creo que este Congreso se ha desacreditado por completo. La tasa de aprobación del Congreso en este momento, según las últimas encuestas, es solo del 10%. Creo que esto es también un punto bajo histórico, pero creo que ahora depende del pueblo estadounidense. Y deben encontrar todo tipo de organizaciones e instituciones que representan a la gente que respalda al presidente Trump. Debe haber justicia, se debe investigar a quienes filtraron, se debe restablecer la verdad. Esta es de la mayor importancia estratégica. Esto no es solo un asunto interno de Estados Unidos. Creo que la caracterización rusa de que esta es una lucha interna no es correcta. Creo que esto es mucho más siniestro. El antiguo inspector de armas de Irak, Scott Ritter, que solía ser el inspector de armas durante la guerra de Irak, hizo una declaración muy profunda. Dijo que el hecho de que hubiera una voz unificada de los medios estadounidenses, del FBI, de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y casi unilateralmente en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, ¿cómo se tiene, en alemán se diría Gleichschaltung, cómo se tiene una acción completamente uniforme? Y Scott Ritter hace la cuestión de que esto indica una conspiración mucho más amplia que está sucediendo en la sociedad estadounidense. Yo sé que normalmente la gente se inquieta completamente cuando escuchan la palabra conspiración, pero yo pienso que no hay otra manera de caracterizar lo que está sucediendo. Existe lo que ahora la gente llama el Estado profundo, que trata de deshacer la elección de un presidente estadounidense. Y está el papel británico en todo esto. Yo pienso que hay un esfuerzo del Imperio Británico, después de haber establecido el control de las instituciones estadounidenses, de regresar a lo que tuvimos antes con los neoconservadores en 1992, la doctrina de Wolfowitz, que era la idea
de que Estados Unidos nunca permitiría que otro país o otro grupo de países superaran el poder político-militar o el poder militar de Estados Unidos. Este fue el golpe de los neoconservadores después del derrumbe de la Unión Soviética y procedieron a tratar de establecer un mundo unipolar. Y yo pienso que eso se expresa exactamente en lo que el Congreso hizo con las sanciones. Y por consecuencia, significa regresar a un enfrentamiento contra Rusia. Y naturalmente se repite la tensión en la relación con China. Así que este es el camino a la guerra. Y lo que implica es increíble. Solo quiero mencionar un par de ellas. Primero, el primer ministro Medvedev tuvo una reacción mucho más dura que la del presidente Putin. Él dijo, esto acaba con la esperanza de un mejoramiento entre Estados Unidos y Rusia. Luego hay varios comentarios de las publicaciones chinas que ofrecieron ayuda a Rusia en contra de los efectos de las sanciones. Y también dijo que esto va a significar una relación mucho más estrecha entre Rusia y China. Y juntos tendremos una disuasión en contra de Estados Unidos. Obviamente esto no es lo que los chinos quieren. Ellos ofrecieron la cooperación a Estados Unidos para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero a eso nos conduce. Ahora permítanme indicar dos efectos secundarios de esto. Esto es la relación con Europa, porque las sanciones se dirigen principalmente al suministro de gas natural de Rusia y la idea de construir otro gasoducto, el Nord Stream 2, que Alemania necesita, porque el suministro de petróleo de Arabia Saudita y el Medio Oriente es muy complicado debido a la situación inestable ahí. Y las reservas de petróleo en el Mar del Norte se están acabando. Obviamente, las sanciones, debido a que Estados Unidos insiste de que tiene una autoridad extraterritorial, golpearía a todas las empresas que producen los materiales, servicios de construcción de cualquier proyecto de energía con los rusos. La situación sería completamente imposible. También afectaría, por ejemplo, a los inversionistas europeos en Estados Unidos, si tienen negocios con Rusia, que podrían ser expropiados en Estados Unidos, o les podrían congelar su capital. Esto está causando estragos. La Unión Europea, el gobierno de Alemania, ya han dicho que van a considerar contramedidas, que esto conducirá a una guerra comercial. Y sorprendentemente, un principal centro de estudio muy cercano al gobierno alemán, un portavoz dijo que esto será contraproducente, ya que ¿por qué los países que son afectados por las sanciones van a ayudar a implementarlas? Así que él predice que esto tendrá un efecto boomerang para Estados Unidos, pero naturalmente uno muy peligroso. También varias asociaciones industriales alemanas dijeron que esto era completamente inaceptable. Pero fundamentalmente plantea la cuestión de derecho internacional. ¿Por qué Estados Unidos piensa que su ley estadounidense puede aplicarse en todo el mundo? Esta es una violación del derecho internacional y por lo tanto es una crisis sin precedentes. Tiene, como dije, implicaciones para la Constitución de Estados Unidos, para el derecho internacional, para la relación con Rusia y China y puede destruir la alianza con Europa por primera vez. Así que la gente verdaderamente debe entender, esto se debe detener. Creo que esto nos da un buen contexto. Quisiera pedirte que elaboraras un punto que hiciste. Mencionaste la idea de que hay un estado profundo que dirige a Estados Unidos, donde no hay una ley específica, sino que por mucho tiempo ha habido un poder que es cada vez mayor de ciertas agencias en Estados Unidos. Permíteme hacerte la pregunta sobre un par de maneras en que la gente interpreta estas cosas. Una es que simplemente hay una mentalidad de guerra fría que no se ha superado, de que la gente todavía vive en el pasado y todavía ve a Rusia como el enemigo, comparándola con la Unión Soviética en sus mentes. La otra
es la idea del Estado profundo, que las agencias de inteligencia han desarrollado una sed de poder y que estas agencias quieren dirigir a Estados Unidos. Mencionaste algo que muchos comentaristas no mencionan, que son los británicos, de que hay algo afuera de la política estadounidense interna que está dirigiendo esta oposición a la cooperación con Rusia. Y también con tus muchos viajes a China y tu trabajo con el puente terrestre mundial, aprecias el otro paradigma que cada vez más está tomando el control del mundo. ¿Podrías decir más para nuestro público sobre el Estado profundo y la idea de la Guerra Fría? En otras palabras, ¿qué es lo que verdaderamente impulsa la oposición a la cooperación con Rusia y qué podemos hacer al respecto? Es el vestigio de la geopolítica. Y la geopolítica es la idea de que se tiene un grupo de naciones o una nación que tiene un interés fundamental en contra de otra nación o otro grupo de naciones. Y si se necesita, también puede luchar por con guerras. Y fue esta manera de pensar que condujo a las 2 guerras mundiales en el siglo XX. Y obviamente, si no superamos esto, en la era de las armas termonucleares, de lo que hablamos es el peligro de la extinción de la raza humana si se llega a una guerra. Estamos mucho más cerca a esto de lo que la mayoría de la gente incluso deseara reconocer. Cuando se desintegró la Unión Soviética entre 1989 y 1991, hubiera habido la posibilidad de tener un orden de paz duradero. El comunismo había sido derrotado y propusimos en ese tiempo el puente terrestre eurasiático. Ya para entonces le habíamos llamado la nueva ruta de la seda. Era la idea de establecer un nuevo paradigma de cooperación en el interés de todos los países participantes. Esto hubiera sido una política que hubiera cambiado el curso de la historia. Pero en ese entonces teníamos a Margaret Thatcher, a George Bush padre, a Mitterrand, y ellos decidieron que para evitar que Rusia jamás volviera a surgir, iban a reducir a la Unión Soviética, que era una superpotencia, a una Rusia que simplemente iba a ser un país del tercer mundo productor de materias primas. Luego decidieron que en lugar de tener un orden de paz mundial y de abandonar la vieja política angloamericana de dirigir al mundo como un imperio, decidieron imponer un mundo unipolar. Esta fue la política de los 90s y de principios del 2000. Esta fue la idea del cambio de régimen. Esta fue la idea de la revolución de color. Esta era la política de las guerras basada en mentiras en Afganistán, Irak, el asesinato de Gaddafi. Estas políticas han destruido al Medio Oriente, han causado la crisis de refugiados y casi han catalizado el derrumbe de la Unión Europea. Porque no hay una unión, como se vio claro durante la crisis de refugiados. Así que esta política está a punto de estallar. De toda la gente, Alan Greenspan, la persona que una y otra vez advirtió de la exuberancia irracional, acaba de decir que va a haber otro estallido de la burbuja de bonos que viene. Y esto va a provocar un derrumbe del mercado de valores. Este imperio se derrumba y por eso creo que hay tal desesperación de evitar el ascenso de China. Incluso si China ha ofrecido un modelo completamente diferente, que no se basa en la geopolítica, sino se basa en una cooperación donde todos ganan, donde todas las naciones que cooperan con la nueva ruta de la seda y la iniciativa de la franja y la ruta se beneficiarían. Creo que lo que realmente está en juego aquí es volvemos al Imperio Británico y la gente que conoce la historia de Estados Unidos sabe muy bien que el Imperio Británico nunca renunció a la idea de volver a conquistar a Estados Unidos. Jorge III se volvió loco en el momento de la Revolución Americana y trataron de recuperar a Estados Unidos, primero en la guerra de 1812 y luego en la guerra civil, donde el Imperio Británico se alió a la Confederación.
Ellos financiaron a la Confederación a través de los bancos de la costa este. Después de eso, se dieron cuenta de que no podían hacerlo militarmente. Así que luego los británicos trataron de subvertir a las élites estadounidenses y convencerlas de dirigir al mundo, actuando como un imperio basado en la relación especial angloamericana. Si nos fijamos en toda la operación contra Trump, que en realidad comenzó mucho antes de que Trump ganara las elecciones, fue la inteligencia británica que hizo los expedientes con la información falsificada. Pero naturalmente, luego las agencias de inteligencia de Estados Unidos le ayudaron. Y la estructura provino del periodo de Obama. Así que realmente, decir el Estado profundo es incompleto, porque no incluye el hecho de que esto es un golpe de Estado británico. La conspiración no es con Rusia, sino con este imperio británico. Los estadounidenses tienen que entender que su revolución está en juego. La Constitución, que es aún uno de los documentos más fantásticos en términos de las constituciones en el mundo, está en peligro y está bajo ataque. Y el pueblo estadounidense debe deshacer eso. Estas fueron palabras muy fuertes. Muchas gracias. Creo que la misión que tenemos ante nosotros es muy clara en este punto y vemos algunas oportunidades de lo que puede ocurrir si abandonamos esta mentalidad de tener un conflicto mundial. Y un ejemplo sería el que el presidente Trump abandonó el programa de Obama de armar a los llamados grupos rebeldes sirios. Esa acción por sí sola es un verdadero cambio en la dirección de la última década y media de guerras de cambio de régimen que hemos tenido, diciendo no vamos a hacer eso más. Y decimos muy bien, podríamos hacer cosas como esas si abandonamos este impulso de tener un conflicto. Quisiera terminar el programa aquí con algunas ideas de las cosas que la gente puede hacer y algunos informes de lo que la gente ha estado haciendo. Una cosa es el memorándum del VIPS, del que hemos reportado en esta página. Hemos tenido mucha actividad en el país. Les podemos mostrar unas fotos de esto en un momento, del tipo de actividad en la que hemos estado envueltos. Manifestaciones en las calles aquí en Nueva York y pueden ver más. Es muy importante que demos a conocer esta noticia porque es absolutamente explosiva. Y está funcionando, está circulando. Esto es algo que, como mencioné, el congresista Rohrabacher ha mencionado. Esto es algo que se ha mencionado en muchas fuentes alternativas. Oliver Stone lo mencionó otra vez recientemente y es algo que la gente en el país está abordando en lugares como en reuniones con congresistas. Por ejemplo, Ted Lieu recientemente tuvo una reunión en su distrito y un activista de la Rush PAC le preguntó, hey, si las computadoras del CND fueron hackeadas, ¿por qué el FBI nunca las investigó? Ha habido un buen número de cartas al editor que se han publicado en los periódicos en el país. Ha habido gente que ha pagado anuncios en su periódico local diciendo que necesitan saber la historia sobre el hackeo ruso, que es un trabajo interno. Lean el memorándum del VIPS. Vayan a la página de la Rush PAC. Tenemos un partidario que hizo una venta de garage para recabar fondos para la Rush PAC. Ha habido gente que ha llevado a cabo manifestaciones en sus propias ciudades. Un ejemplo en Connecticut, donde un partidario de la Rush dijo, voy a tener una manifestación en frente de mi alcaldía, y lo logró, y hubo una cobertura en la prensa local. Hay mucha actividad que se está llevando a cabo. Estuvimos afuera de la oficina de Chuck Schumer, por ejemplo, en Nueva York. Le preguntamos a la gente si pensaban que debíamos sacar a Schumer y la gente pensó que era buena idea. Hay mucho que hacer. Esto debe circular junto con cuál debe ser la alternativa. Así que le quiero agradecer a Helga Sepp LaRouche por acompañarnos hoy. Y me gustaría preguntarte si tienes algún comentario para concluir el programa. Pienso que es uno de esos momentos en la historia donde lo que cuenta es el individuo. Yo sé que mucha gente se ha deprimido porque piensa que no puede hacer nada.
pero creo que estamos tan cerca a la Tercera Guerra Mundial en este momento como a un paradigma completamente nuevo. Solo imagínense el futuro donde Estados Unidos puede ser amigo de otros países otra vez. A la mayoría de la gente le gustan los estadounidenses. No les gusta el actual golpe de Estado. No les gusta las políticas británicas provenientes del gobierno estadounidense en los últimos 16 años. Pero el pueblo de Estados Unidos ha expresado algo muy importante con la elección del presidente Trump. Y yo pienso que si el pueblo de Estados Unidos en este momento aprovecharía la oportunidad de respaldar a este presidente, Trump ha empezado a mejorar la relación con Xi Jinping, ha tenido un buen nivel de conversación con Putin en la reunión del Grupo de los 20 en Hamburgo. China ha ofrecido ayudar a reconstruir la infraestructura en Estados Unidos e invitó a Estados Unidos a unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta en el mundo. ¿Por qué Estados Unidos, Rusia y China, siendo las tres naciones más importantes, por qué no trabajan juntas? Si se puede lograr eso, ¿pueden imaginarse que tendríamos una paz segura en el mundo? Que podemos trabajar juntos para eliminar la pobreza, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Yo pienso que estas son las cuestiones de las que debemos hablar y yo tengo una gran confianza de que hay algo muy bueno en el pueblo de Estados Unidos que va a prevalecer. Excelente. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y les pedimos que sean miembros de la Rush PAC, que se suscriban al canal de YouTube y que así se les avisará de todos nuestros videos que estamos publicando y el material que mencionamos, el memorándum del BIPS, de los veteranos profesionales de la inteligencia para la cordura, los videos que hemos hecho al respecto, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Encontrarán más en la descripción del video y tendrán un enlace a uno de estos videos. Gracias por acompañarnos y manos a la obra.